Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Codex. Soy Jorge de la Cabada, estoy aquí con Adrián Regino y estamos muy contentos porque hoy tenemos a dos invitadas de lujo que nos van a platicar un poquito de un proyecto muy interesante que me imagino que ha sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero bueno, para eso tenemos aquí a Raquel y a Wendy. Bienvenidas. Muchas gracias. Y pues justo como les platicamos, vamos a hablar un poquito de ustedes, de su trayectoria y luego vamos a adentrarnos en este proyecto. Entonces, Adrián, te paso la palabra, por favor. Sí, de verdad, muchas gracias por estar acá. Yo creo que vamos a aprender mucho de ustedes, de lo que nos van a decir y sobre todo que, insisto, o sea, es sumamente interesante lo que están haciendo. Entonces, la dinámica más o menos que queremos manejar es saber un poquito más de ustedes, después sobre el proyecto que traen y bueno, ya seguramente la plática nos llevará a horas y horas. Ay, no, un par de preguntas. No. Entonces, empezaría contigo, Raquel. ¿Cómo es que inicias justo tu carrera en el derecho y por qué te decantas hacia dónde te decantas? Claro, yo estudié en la Anáhuac, siempre quise ser abogada, entonces desde el principio tenía muy claro que quería defender inocentes, las causas justas, pero también tenía muy claro que primero necesitaba trabajar, hacer dinero y luego ya poderme dedicar a ayudar a la gente necesitada. Entonces como que así empecé la carrera de derecho. De hecho, mis papás no se enteraron que yo era penalista hasta como los 6 meses que ya estaba en Nazar, que fue donde me formé. Pero bueno, ahorita les cuento un poquito de esa historia. Y dentro de la carrera, la Anáhuac no realmente, o al menos mientras yo estudié, no era muy común que salieran penalistas de la Anáhuac. Entonces a mí me costó muchísimo trabajo encontrar un trabajo. Me acuerdo que un maestro nos llevó como parte de una actividad de la típica de quién quiere ir a Barrientos por un punto extra. ¿Quién se apunta? Ajá, dar asesoría jurídica. Fuimos y me acuerdo perfecto que ese día para mí todo cambió, porque todo lo que me platicaban de las cárceles, todo lo que ves en la tele, en las películas, se quedó corto, ¿no? O sea, desde que nos dijeron, no puedes llevar sudadera con gorritos, procura que tus tenis no tengan agujetas, o sea, cosas que en tu vida te imaginas. Y pues son cuestiones de seguridad. Llegamos a la cárcel, me acuerdo que todos nos fuimos en un camión, el típico de escuela, y llegamos ahí y nos dijeron, obviamente no se pueden bajar cartera, joyas, reloj, o sea, nada más su identificación. Y desde ahí me acuerdo que vi la fila gigantesca de visita de los hombres y luego vi una fila chiquitita como de 4 personas y cuando le pregunté a uno de los custodios que ¿por qué la diferencia de filas? Y me dijo, sí, es que esta es para varonil y esta es para femenil, ¿no? Entonces, desde ahí el primer shock es por qué tan grande para los hombres, tan chiquita para las mujeres. Y me acuerdo que íbamos a la sección femenil. Entonces, Barrientos es un reclusorio que está como en una montaña y la sección femenil es hasta arriba. Entonces, es un reclusorio mal llamado mixto. Están hombres y mujeres separadas, pero hay hombres y mujeres. ¿Qué pasa con esto? Pues un reclusorio que estaba destinado a ser para población varonil, agarran un espacio pequeño y eso ahí empiezan a meter a las mujeres. Entonces me acuerdo que subíamos un olor, o sea, que es característico de ese lugar. De hecho, hoy mis socias, Wendy no me dejará mentir, o sea, olor a cárcel, o sea, a basura penetrante, horrible. Yo, o sea, pensaba cómo la gente puede vivir aquí 24/7 oliendo esto, o sea, no se puede. Ya entramos a femenil y yo decía, íbamos como en tercer semestre, una cosa así, o sea, ¿qué tenías? ¿Qué sabía yo de derecho penal? Años, ¿no? Sí. Y justo cuando llegamos a dar asesoría jurídica, yo estaba muy preocupada porque yo decía, ¿qué les voy a explicar yo? O sea, estoy tomando penal 1, que sí, o sea, no sé qué decirte, no tengo idea de qué les puedo decir yo. Y te das cuenta que lejos de una asesoría, lo que querían las mujeres era pues desahogarse, platicar con alguien, sentir tantito apapacho, contarme de sus hijos, de cuánto llevaba ahí. O sea, me acuerdo que, o sea, hoy estoy segura que ni una me dijo por qué estaba ahí. O sea, era más un tema de, sí, aquí pasa esto, y hace tanto no veo a mis hijos, y me encantaría que mi hija supiera tal. O sea, mucho más allá de, o sea, un ser humano común y corriente. O sea, yo decía, estas mujeres, ¿qué pueden haber hecho para estar en un lugar tan espantoso? Y pues salimos, mis socias Wendy, Dan, otra que también es abogada ese día de esta visita y sabíamos que algo teníamos que hacer ahí, ¿no? O sea, yo seguía con esta idea de, yo estudié Derecho para ser penalista, empezamos a ir a las cárceles, o sea, empezamos a ir los fines de semana, dijimos,
tenemos que hacer algo sí o sí. Pero ya no como proyecto de escuela, sino ya... Ya por personal. nuestra parte. Cuenta. Ajá. Me acuerdo que el director de Derecho, que hoy es el presidente del Tribunal del Estado de México, nos conectó con una autoridad del Estado de México y nos dijo, pues vayan a verlo. Y pues ya, o sea, prácticamente ustedes están por su cuenta, yo te recomiendo, preséntenle un proyecto y ustedes ven si pueden ir a las cárceles. Al principio éramos hombres y mujeres, o sea, íbamos a hombres y a mujeres en las cárceles porque teníamos muchos voluntarios. Al final creo que la cárcel llama mucho, ¿no? Y todos éramos abogados, entonces como que estábamos explorando qué hacer en las cárceles, porque tampoco te puedo decir que ese día surgió la cana como hoy la conocemos, no. O sea, nosotros llevábamos actividades recreativas y explorar cuál era la necesidad que íbamos a atacar, porque, o sea, yo no sé si la gente que nos vea conozca las cárceles, pero hay 100, ¿no? Y, o sea, desde no hay actividades productivas, no hay trabajo, no hay salud mental, no hay doctores, no, o sea, los defensores públicos ni siquiera es por un tema de que sean malos, sino es tanta la chamba que no se dan abasto. O sea, son demasiados aristas que nosotros decíamos por cuál nos vamos. Paralelamente a esto, yo le decía a mi maestro, al que nos llevó a la actividad, que yo quería entrar a un despacho penal. Y me acuerdo perfecto que yo marcaba los despachos y me decían, no queremos mujer. Y me colgaban. Y yo, ¿pero qué más te da? O sea, ni siquiera me has entrevistado y ya me estás cerrando las puertas. Entonces me acuerdo que un maestro me dijo, bueno, vente conmigo. En ese momento era fiscal de servidores públicos en PGR. Me dijo, vente conmigo y pues de aquí brincas. O sea, vente, haces los exámenes de confianza, de control, todo. Y va a ser mucho más fácil que tú brinques de PGR, de que los penalistas vean que no te da miedo, que eres entrona, que ya estuviste en la procuraduría y de ahí te mueves. Y justo en ese inter me avisa una maestra que hay una vacante en Nazar. Y lo mismo, yo marcaba y me decían, queremos hombre, y me colgaban y yo, pero, o sea... Escúchame, ¿no? Pero, Ajá, ¿por qué? o sea, No una conocen, impotencia. Me decían, bueno, si quieres para el área civil, que en ese momento había un área muy chica en Nazar de civil, y yo, no, yo quiero penal. Y le hablé, a mí me pasaron, me filtraron, esa es la realidad, el celular de José Luis Nazar, hijo. Pero yo pensé que estaba hablando con el papá. Y entonces yo, licenciado, por favor, entrevista, y me decía, no, literal, yo creo que le marqué diario durante un mes hasta que me dijo, si te doy entrevista me dejas de joder. O sea, literal. Y yo, perfecto. Y ya cuando llegué a la entrevista me di cuenta que era el hijo, pero fue una emboscada porque estaba José Luis Nazar papá, el hijo, un par más de abogados. Pues literalmente en ese momento, o sea, hoy cada vez ves más mujeres en el mundo penal, pero en ese momento literal éramos muy pocas. Entonces me acuerdo que me hicieron una entrevista. Yo no había llevado más que penal 1, que creo que es delito, si no me equivoco. O sea, lo muy básico, ni siquiera procesal. Y me acuerdo que me preguntaban y pues yo contestaba según mi criterio. Y ya después de un rato, José Luis Nazar papá me dice, no has llevado penal, ¿verdad? Y yo, pues la verdad no, pero pues uno hace lo que puede. Pero quiero Pero Ajá. quiero penal y aquí estoy, ¿no? Ajá, y me dijo, bueno, ya, ok, órale, me gustó tu perfil, ¿cuándo empiezas? Y yo me acuerdo perfecto que yo había hecho un deal con mis papás de que al menos un año completo necesitaba hacer algo tranquilo. Llámese corporativo, lo que fuera menos penal. Pero tus papás sí sabían que tenías esta idea de que querías penal. Sí, y entonces por eso el deal fue. Hacer un año Haz para decir algo qué tal y porque la convencemos. Ajá, mi mamá dijo, le va a encantar ser abogada de empresas o así, va a ser feliz y entonces se le va a quitar esto de las cárceles, o sea, ya, que se calle. Y entonces llevaba 6 meses en un despacho de propiedad industrial, cumpliendo mi año. Y cuando me dice, ¿cuándo puedes empezar? Dije, no lo voy a desaprovechar. Sí, no, o sea, así me que en costó, 6 meses, ¿no? Ajá, me costó la vida de conseguir esto. Y yo, no, pues, o sea, una semana para renunciar y dejar como todo en orden. Que, a ver, iba en primer semestre. ¿Qué tanto puedes dejar en orden? sí. ¿No? O sea, y me fui a Nazar sin decirle a mis papás, pensando que esos 6 meses iban a estar fáciles relativamente y que mis papás no se iban a dar cuenta mi giro radical de propiedad intelectual. Sí, De claro. los horarios, ¿no? Obvio, los Ya las horarios. hogueras, sí. Ajá, Sí, y de mi ir mamá hasta me las 3 decía, a limpiar. Oye, ¿qué pasó? o sea, ajá, justo mi mamá me decía, o sea, pero llegabas a la casa a comer, o sea, ahora llegas al día siguiente, o sea, ¿qué está pasando? Y yo, no, es que hay mucha chamba, es que tengo una inspección, es que no sé qué.
Y tarde o temprano tuve que confesar. Me acuerdo que entré a un reclusorio por parte del despacho, no de la Cana, porque en la Cana íbamos los sábados a los reclusorios. en ese momento ya era llevabas la Cana. paralelo el tema Paralelo, del proyecto. ajá. ¿Y ya era más o menos la Cana o apenas estaba empezando? En ese momento no se llamaba la Cana, se llamaba Libra y lo empezamos varios de la universidad. Okay. No como un proyecto de la universidad, pero como la universidad nos facilitaba los camioncitos, que eran como vans en las que nos íbamos a los reclusorios, pues teníamos muchos voluntarios, estábamos Wendy, yo, de generaciones más arriba. O sea, como que sí teníamos algo formal, pero solo íbamos los fines de semana. Me acuerdo que íbamos a Lerma, que es de hombres, Barrientos, femenil y varonil, y al tutelar de menores, hombres y mujeres. Entonces nos dividíamos los voluntarios, yo coordinaba el tema en el tutelar de menores, creo que tú Barrientos, o sea, nos dividíamos. Entonces mi mamá estaba acostumbrada a que yo fuera a la cárcel todos los sábados, pero pues no tenía ni idea que entre semana yo ya también iba a las cárceles y a los juzgados. Se desaparecía, ¿no? Literal. Y un día le marcan a mi mamá a decir que me tenían secuestrada. Estaba muy de moda estas llamadas de extorsión, de secuestro, y pues no contestaba. Entonces, literal, salgo del reclusorio, 50 llamadas perdidas de mi mamá, papá, hermano, abuelo. O sea, yo dije, no, pues alguien se murió. O sea, no hay de otra. Y me acuerdo perfecto que Marco, al primero que le marqué fue a mi hermano y me dijo, vas a tener que confesar porque casi me cuesta a mí, o sea, no te puede tapar porque no apareciste en 3 horas. Sí, era el único que sabía. Y tuvo que decir, está en un penal. Sí. Sí, pues sí. Dijo, vas a tener que confesar porque pues ya no hay más, o sea, ya. Entonces ahí confesé, pues como que no les encantó la idea a mis papás, pero pues ya... ¿Ya cuánto llevabas ahí? Como 4 meses en Azar. Ah, bueno, ya. Sí. Pero al final yo le decía a mi mamá, duró bastante la mentira, según yo la esquivé muy bien hasta ese momento. Y lo hubiera podido seguir esquivando, Sí, pero pues, o sea, tuve la mala suerte de que pasó eso. Confesé, no les encantó. Mi papá como que siempre fue lo que a ti te guste, o sea, sí, tú sigue está lo que bien. quieres. Mi mamá era la que estaba, que hoy obviamente lo entiendo, ¿no? O sea, desde luego a ningún papá le gustaría que su hija esté yendo a los juzgados, a los MPs, a las 2 de la mañana por un detenido, pues no es lo ideal. O sea, pero yo en ese momento estaba muy enojada porque decía, esto es lo que a mí me gusta y mi pasión. Y ya después de un rato mi mamá lo acabó aceptando porque dijo, o en Azar o en la Cana, se trata de cárceles. O sea, al final... Sí, o lo acepto. Sí, ya. Eso es lo que mi hija quiere hacer, pues ya, órale, que haga lo que quiera. Y así empezamos. Y si quieres ya te Y ahora dejo sí, a justo ti. tú, Wendy, platícame, ¿cómo lo viviste tú? Pues mira, yo estudié Derecho porque a mí me gustaba la política, ¿no? Ok. Desde muy ¿Te chica. Sí, me gusta. Vimos que estuviste ahí metida en el Senado y cosas así, ¿no? Ahí ando, sí, justo. Y pues básicamente mi lógica fue, yo que me gustaba el tema de las leyes, pero desde la parte que se hacen, ¿no? Y mi lógica fue, pues, en ese entonces la Anáhuac creo que no tenía administración pública ni nada por el estilo. Yo tenía beca en la Anáhuac, entonces no iba a desaprovechar esa oportunidad y fue, pues, en donde sé cómo se hacen las leyes, estudiando Derecho. Y así es como empecé. Y pues el típico, como en tercer semestre, justamente una maestra que nos daba penal, la doctora Sara Pérez, me empezó como a llamar la atención la materia. En ese entonces, un profesor me sugirió, yo hablaba con él, le decía, me gusta la política, y me decía, pero primero sea abogada, ¿no? Ya después puede ser política, pero la política, y me pareció que fue un gran consejo, es muy inestable, ¿no? Y depende de muchos factores, entonces primero ten como una profesión. Y entonces inicié trabajando en un despacho con Cuello Trejo y él me dijo, empieza por la base civil y luego si quieres te pasas a la parte penal, ¿no? Y en Pero a ese ella te interesaba el penal. Pues sí me llamaba la atención, justamente por esta maestra, ¿eh? Ajá. O sea, jamás yo lo pensé de inicio, a mí lo que me gustaba era la política, pero en esta lógica de primero ser abogada, O sea, como que pues te yo fue me fui llevando el como esa caminito, materia ¿no? que me llamó Desde- la atención, ¿no? Y en ese inter se cruza el tema de las cárceles, lo que ya dijo Raquel, nos ofrecen ir a las cárceles, yo ya tenía como ¿Eran esta compañeras espina. de salón y se iban o cómo? De Éramos de algunas generaciones materias. distintas, pero en Ajá. algunas materias coincidíamos. ¿Pero ya eran amigas o solo Es que compañeras? estuvimos en la sociedad, es que somos bien ñoñas, la verdad. Ajá. Y yo ubico a Raquel porque estudiamos en el mismo colegio, o sea, primaria, secundaria, prepa, ¿En cuál? en el Rosedal. Ok.
pero yo soy de una generación, o sea, arriba, ¿no? Y entonces nos ubicábamos y podíamos coincidir en algunas materias. Sociedad de alumnos. Sociedad de alumnos también. Pero no Ajá. amigas así como tal, O sea, de conocidas. salirlos, exacto. Y así es como coincidimos en el tema de ir a las cárceles. Yo como Raquel creo que, no recuerdo la verdad historias de la primera vez que entré, pero lo que sí me acuerdo es que en ese regreso de los camiones, para mí era inevitable pensar como que hubiera sido de mí si yo hubiera crecido en las mismas circunstancias de las mujeres que había conocido esos fines de semana y si yo hubiera actuado igual. Y mi respuesta en muchas circunstancias era que probablemente sí, ¿no? Y me acuerdo de una niña en particular que justo estaba en la Quinta del Bosque y ella decía que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Y que en alguna ocasión su hermana, más chica que ella, le comenta que este señor había intentado abusar de ella. Y entonces ve entrar este señor, o sea, ella con esta lógica de tengo que proteger a mi hermana para que no le suceda lo mismo que a mí, y dice que solo alcanzó a ver como el hacha de su abuelo en la entrada y que lo único que pudo hacer fue agredir a este señor y que ella se acordaba que, o sea, no podía parar, ¿no? Y por supuesto que es una escena, o sea, al menos en mi cabeza, como sumamente violenta, pero pensaba como cómo asumíamos que las personas que están en la cárcel lo están porque, híjole, son estas personas malvadas, ¿no? Y a veces nos hace falta mucho entender como el contexto del que ¿no? vienen, ¿no? Y ese era uno de los ejemplos. Otras eran, por supuesto, como falta de oportunidades, gente que no había tenido acceso a la educación, muchas de ellas pues, también víctimas de violencia en todos los contextos que te puedas imaginar. Y creo que como Raquel pues no me pude despegar de esa realidad. Seguí en la política, eventualmente yo seguía neceando en que quería vincularme y un profesor me dijo como, oye, yo conozco a alguien que está en Cámara de Diputados, pues si quieres preséntate ahí a ver qué, ¿no? Entonces me presenté con una amiga de él y fue como, oye, yo quiero trabajar aquí. Y me dijo, pues mira, hay de dos, o sea, aquí no hay plazas, aquí es hacer prácticas profesionales o servicio social. Yo no estaba en la Anáhuac, no había prácticas profesionales en ese entonces, servicio social me faltaban muchos semestres para poder aplicar. Y me dijo, bueno, pues puedes trabajar gratis aquí. Y fue como, pues bueno, ¿no? Si es la única oportunidad, pues así. Y afortunadamente, a los pocos meses abrió una plaza, entro a Cámara de Diputados y ese espacio me permitió conectarme con otras personas que eventualmente me llevaron al Senado de la República, a participar en los partidos políticos, aspiraron a un cargo público, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es como mi historia en el derecho y cómo también me vinculo a lo que hoy pues es afortunadamente. Y en en los fines de semana seguías haciendo esto de que Exacto. todavía no era formalmente la cana, pero que se iban seguían a- viendo. Sí, seguíamos viendo y la verdad es que, o sea, Raquel lo dice fácil, pero en ese entonces pues eran fines de semana, o sea, sí salíamos y había que levantarse. Claro. Y era voluntario, o sea, no era como que te dieran un punto más, nada, ¿no? Entonces Sí, sí era era... por Y su nos parte. costaba, o sea, Sí, sí. porque todos, o sea, la dinámica de ese momento en la cana era, nosotros le presentamos al director del reclusorio un programa por mes que incluía 4 actividades, porque eran los 4 sábados, que era, por ejemplo, el primer sábado vamos a dar una plática de la generosidad y vamos a hacer pulseras con las mujeres y yo se la voy a regalar a Wendy a no sé quién y así. Y esa era la actividad. La segunda actividad, pues vamos a decorar galletas y mientras estamos decorando galletas vamos a hablar de la autoestima y adicciones, ¿no? Entonces llevábamos a alguien experto en eso y mientras decorábamos, porque todo el enganche pues era que las actividades estuvieran atractivas para ellas y sacarlas un poco del ocio. ¿Qué pasó? Pues que eventualmente te das cuenta que eso no es suficiente, o sea, que necesitas trascender, pero nos costaba, como dice Wendy, pues nosotros éramos universitarias común y corrientes, Sí, o sea, querías salir con salíamos tus de amigos y fiestas, todo. Y Sí, sí, o sea, si era un levantarte, ¿no? sacrificio y levantarte, ¿no? El sábado. Venían con su electrolito. No, y además, sí. Sí, imagínate, así tal cual. tienes un Doritos, día nachos para pa' no descansar, ¿no? leer. O sea, tienes un día para descansar y el lunes otra vez a clases de 7 o trabajar o lo que sea, pues está cañón. Sí. Oye, a mí algo que me llama mucho la atención y que me surge la duda, entiendo tal vez un poco más de tu lado, pero, o sea, ¿qué fue esto que les hizo como, en lugar de, hay gente que ve esto y se asusta y dice, yo no quiero regresar a una cárcel, no, yo no quiero ni siquiera... Sí, y que es un ambiente fuerte, o sea, que hay gente que incluso, como dice Jorge, hay gente que ni siquiera lo soporta en el sentido de estar ahí, porque seguramente el hecho de ir
regreses en la noche tarde, pero pues ya regresas como con toda esta energía que al final del día tal vez hay personas que no están, o no les gusta, no lo quieren, o XY, ¿no? Pero sí, justo Para de mí, tu tema, o sea, ajá, porque a ¿cómo ver, fue? nos queda claro que Raquel es buena. Sí, Raquel quiere ser Yo me penalista meto siempre, y- ¿no? sí, Pero sí, sí. Sí, para mí, mi otro encuentro con la cárcel fue en la náhuatl, habían estas misiones que llevas como evangelización en Semana Santa, ¿no? Y a mí me invitaron a unas misiones en la cárcel, en Tepepan. Para mí fue atractivo porque yo no soy muy niñera y normalmente cuando iba de misiones, era algo que yo hacía toda la Semana Santa, me tocaba con los niños. Es como que dije, no, o sea, no quiero como volver a tocar con los niños. Yo ya trabajaba, entonces dije, van a ser días de Semana Santa, no, aquí es adultos, voy a ir, ¿no? Y, o sea, lo que es la vida, me tocó Tepepan con mujeres que tienen un problema psiquiátrico, entonces era como trabajar con niños, ¿no? Entonces, bueno, me encanta. Pero en esa ocasión me llevé a una amiga que invité, que nada que ver, ella estudió mercadotecnia. ¿Sí? Y a mí, o sea, esos días fueron como sumamente valiosos, ¿no? Cuando regresamos, ella me dijo, te agradezco muchísimo que me hayas invitado, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Sí, pero por O sea, favor, ahórrate la Pero te lo invitación. juro, o sea, me dijo, Gracias, qué yo buena onda. sufrí, o sea, un día antes me la pasé sufriendo, le dije a mi mamá, porque íbamos a ir a la cárcel. Y después, o sea, sí agradezco mucho, valoré muchísimo lo que tengo, lo que soy, pero no quiero regresar nunca más. Y ahí entendí que no es para todo el mundo. Y entonces, que a mí, o sea, me generó un impacto, pero yo quería regresar. Y que eso yo podía asumir o no, y es algo que quise hacer, la responsabilidad de regresar a un sector de la población que es totalmente olvidado, pero que además, y creo que eso al menos a mí me hacía regresar los sábados, por más cansada que estuviéramos, es que muchas de esas mujeres han sido abandonadas y lo último que están esperando es que tú seas una más de esas personas que las abandonen, ¿no? Entonces, creo que ese es el motivo que me hizo seguir Del yendo a la cual cárcel. surge. Y enamorarme que de la también, cárcel. o sea, hoy tiene mucho sentido porque hoy Wendy dirige el eje de incidencia en políticas públicas. Entonces, toda la investigación, cabildeo, no, o sea, reforma a las leyes, circulares, todo, ella es la que... o sea, pudieron Como que cada quien agarró su Capitalizar. perfil ajá, o sea, de... canalizar lo que les gustaba con Sí, sí, este sí. proyecto altruista. Sí, y creo que seguirnos desarrollando, o sea, profesionalmente en lo que nos apasiona, pero al final sin dejar de, pues, de ir a las cárceles que por alguna razón, pues sí, nos Que quizás atrapó hay esa una cosa. parte de lo que te dijo tu maestra, ¿no? O sea, o tu maestra, no me acuerdo si era maestro o maestra, esto de estudia una carrera o estudia Derecho, pues creo que al final de cuentas el Derecho se relaciona con todo, ¿no? Y lo Sí. puedes relacionar como lo han hecho de manera excelente. Y ahí justo ya viene como el tema interesante. ¿Cómo surge la cana? surge? O sea, esto antes no era la cana. ¿Cómo fue que ¿Era se qué? decidieron ¿Cómo se por- llama? ¿Libra? Libra. Libra, O sea, o sea, ¿en qué momento ¿Cómo pasa de surge Libra? Libra? ¿Cómo O sea, se ¿por qué, transforma la por qué cana? Libra y después por qué cana? O sea, ¿por qué la cana? Digo, entendemos ¿Y el por qué lenguaje- ustedes 4? Porque son 4, ¿no? Las Sí, fundadoras. así es. Es que te voy a decir que estando en la universidad era muy fácil conseguir voluntarios porque tienes mucha mano de obra, por así decirlo. O sea, nosotros íbamos creciendo y a lo mejor ya estábamos en un despacho o en la política o lo que sea, pero abajo venían nuevos, ¿no? Entonces, realmente, ajá, era muy fácil. Pero ya cuando nosotros empezamos a hacer de los semestres más arriba, que ya no tienes tanto contacto con los que van llegando, pues empezamos a perder muchos voluntarios. Obviamente los que empezaron con nosotros ya no iban, porque pues ya sus trabajos los absorbían de más o ya estaban en planes de boda, o sea, lo que fuera ya no era tan fácil. Entonces empezamos a quedarnos las que hoy estamos, o sea, que somos 3, literal, más Merche, la que es psicóloga, y cuando te das cuenta, pues ya no, o sea, ya no te das abasto porque no puedes hacer todo tú. Entonces ahí fue donde nos planteamos nosotros hacer una reestructura, porque al final nosotros no queríamos que de ningún motivo las autoridades pensaran que era un proyecto de la náhuatl. No, o sea, era un proyecto nuestro en donde nosotros, estando en la náhuatl o después, La náhuatl o les apoyó un 50 poco, años ¿no? después, ahí vamos a estar. Entonces me acuerdo perfecto que estuvo complicado porque era cambiar el nombre, cambiar la firma de los convenios, porque para esas alturas ya teníamos un convenio que nos acreditaba para poder ir a cualquier cárcel del Estado de México. Entonces, después de eso, nosotros nos fuimos a sentar otra vez con el director general de Reinserción Social del Estado de México a decirle, oye, se puede decir que hacer un rebranding de todo, nos vamos a llamar así, pero somos lo mismo, pero ahora ya con un enfoque, ya que vimos qué se necesita dentro de las cárceles, ya no te voy a venir a traer actividades recreativas todos los fines de semana, te voy a traer un programa que efectivamente funcione.
Entonces, así es como empieza La Cana. O sea, yo me acuerdo que Daniela y yo íbamos a Barrientos y empezamos a como notar este gap en donde pues no tienen trabajo, o sea, no tienen, todo cuesta dentro de la cárcel, desde cosas de higiene personal, la comida, un espacio donde dormir, que no las golpeen, o sea, absolutamente todo cuesta. Entonces nosotros decíamos, si todas las actividades remuneradas llegan a población varonil, ¿cómo sobreviven las mujeres? Prostituyéndose, lavando la ropa ajena, o sea, cosas por demás ilegales que están mal. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa de capacitación laboral, empezamos con tejido, y vemos si funciona, y si funciona, pues ya lo expandimos y empezamos a crecer y demás. Entonces, a una interna, Erika, yo digo que esa es, o sea, la fundadora de La Cana, porque fue la primera en confiar en este programa ya formal, le dijimos, busca a 5 amigas que sepan tejer, y vamos a empezar a hacer tejido. Nosotros les vamos a traer el material, les vamos a decir qué tejer. Si lo podemos vender afuera, les damos más. Y así, ¿no? Obviamente al principio hacíamos cosas espantosas, porque es muy difícil. A ver, como dice Wendy, o sea, son mujeres que vienen de contextos de mucha pobreza, abandono, no han tenido, nosotros decimos que en La Cana venimos a dar segundas oportunidades, la verdad es que para la mayoría es la primera, entonces nunca han tenido una educación, un salón de clases, un papá amoroso que le diga, oye, se hace así, o sea, es muy duro. Entonces nosotros pretendíamos llegar con nuestras hojitas impresas de queremos que hagas este cojín de este color y esta bufanda de este color, y que al día siguiente regresáramos y estuviera mágicamente todo perfecto. Obviamente así no fue, o sea, les decíamos, esta bufanda tiene que ser azul marino, y regresamos al día siguiente y era azul, verde, café, con shakiritas, o sea, horrible. Entonces nos costó mucho trabajo hasta que una señora se entera de lo que estamos haciendo. Yo creo que le dimos ternura, la verdad. Y nos dijo, quiero que nos hagan los bolos del bautizo o primera comunión, no me acuerdo, de mi hija, y eran unos ositos. Y me acuerdo que llegamos a hablar a Barrientos con las internas y les dijimos, a ver, es la última vez que venimos. Si esta vez no cumplen y no nos tienen los ositos así perfectamente bien hechos, ya no vamos a regresar, porque no podemos estar nosotros, o sea, pagando tanto material si no se vende afuera. Entonces esta señora ya vino con nosotros, ya confió, necesita 50, ok, perfecto, sí, les prometo que van a estar. Y me acuerdo perfecto que platicábamos las socias, como, ¿qué vamos a hacer si no los entregan? O sea, hay que buscar una tienda afuera en donde haya algo parecido por cualquier cosa. Sí, perfecto. Llegamos a la siguiente semana y todos los ositos, así los 50 perfectamente alineados en la entrada del penal. Y me acuerdo que para mí ese día nace La Cana, como ya un programa de reinserción, porque nos dimos cuenta que o sea, era demasiado lo que nosotros les estábamos ofreciendo a ellas, pero ellas también a nosotros, ¿no? O sea, teníamos algo enorme en las manos, porque solo se trata de darles esa oportunidad que nunca han tenido. Entonces me acuerdo que ya íbamos de salida del penal, queríamos abrazarnos, gritar, o sea, todo de emoción. Obviamente, pues le juegas al cool y que está bien todo. Ajá. Y cuando íbamos de salida, Erika, esta mujer que fue la que juntó a todo el equipo, nos dijo, oigan, ¿no traen relleno? Relleno es lo que va dentro del peluche. Y nosotros, no, ¿por qué? Lo que pasa es que como ustedes nos dijeron que si no teníamos los 50 ositos de peluche, ustedes no regresaban, sacamos el relleno de nuestras almohadas para metérselos a los peluches y que estuvieran bien, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta realmente que las ganas ahí están, o sea, las ganas de superarse de cada una de ellas ahí están. Entonces, así empezamos con capacitación laboral, y luego ya que Wendy les platique todos los demás programas que tenemos, porque empoderarlas económicamente no era suficiente. Claro, ahí tengo una duda. ¿Cómo no? O sea, el nombre de La Cana, ¿por qué? Porque, digo, para quienes no son como cercanos al sistema penitenciario, La Cana es como se le conoce coloquialmente a la cárcel, ¿no? Y lo que queríamos era algo que vinculara al tema del sistema penitenciario, pero que no tuviera este estigma de entrada, o sea, que no llamaras el bote, ¿no? Y porque justamente pues salíamos a vender productos, pero también lo que salíamos a vender pues era esa otra historia, ¿no? Del sistema penitenciario, que es si das oportunidades, si das actividades productivas, si generas un ingreso, porque esto que dice Raquel de que todo les cuesta allá adentro, de que las mujeres son abandonadas,
creo que normalmente para la población es algo totalmente desconocido, o al menos para nosotros lo era hasta que no entramos a las cárceles. Y justo lo que queríamos era eso, ¿no? Como que este vínculo con el nombre, pero sin que, o sea, la gente que tomara un producto de la cana fuera como, ay, no viene de la cárcel, Sí. adiós, ¿no? Ajá. Y eso, mucha gente pregunta como, ¿por qué la cana? Y entonces, pues, también Esa es hablar de eso, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo fue que decidieron el cambio de nombre? Esa es como mi duda, otra duda. Pues en realidad cuando, o sea, constituimos, como decía Raquel, inicialmente era algo de la sociedad de alumnos, y de ahí yo me acuerdo mucho que justo el ahora magistrado Sodi Ujú. nos decía que lo fácil era llegar al segundo año, ¿no? O sea, me acuerdo que hicimos como un evento en la universidad de este proyecto de la sociedad de alumnos, pero que, o sea, lo verdaderamente retador era que esto se mantuviera en el tiempo. Ajá. Y una vez que salimos de la universidad, entonces constituimos formalmente y ahí fue cuando ya le pusimos como nombre La Cana. Ajá. Así lo constituimos y creo que, pues digo, iniciamos hace muchos años, pero formalmente pues 8 años ya 8 años constituidos. como La Cana. Ajá. Y un poquito de lo que comentaba Raquel, todo esto, lo laboral, ¿cómo lo fueron planeando? O sea, porque siento que está muy fácil cómo lo platicas. O sea, qué padre, Sí, porque pero hay un trabajo atrás detrás hay impresionante, un trabajo supongo yo. desde planificar, desde perder tardes, No, perder hombre. tiempo, y además tienen sus trabajos. Y de que las dedicar oportunidades no recursos. siempre te salen a la primera, ¿no? O sea, de que en el sentido justo de cómo regresaban y no estaban lo que buscaban, o incluso como este tipo de convenios, ¿no? Que se tenían, que afortunadamente ya venían trabajando en ello, pero seguramente han de haber pasado pues infinidad de cosas que han de estar complicadas en ese camino, ¿no? Y que Justo pues lo también decía creo que, o sea, a veces, o sea, ustedes tienen un proyecto que es con la mejor disposición, pero hay veces que no tenemos un buen día, ¿no? O sea, no sé Claro. qué pasa si un día llegas de verdad de malas, te fue mal en el trabajo, te pelaste con tu pareja, lo que sea, y llegas ahí y no están hechos los ositos. Sí. O sea, ¿cómo manejan esto? O sea, tengo como 70 preguntas de todo lo que dicen, pero bueno, vamos un poquito como del tema de la planificación y de lo laboral. Pues mira, yo te diría que mucho, como todo en la vida, prueba y error, ¿no? De entrada creo que nuestro primer emprendimiento era vender las cosas que ellas ya hacían, que era el típico repujado y tal, pero te lo compra, o sea, lo que vimos era como que te lo compra pues tu mamá, tu tía, ¿no? Y eso alcanza para que te lo compren una vez, seguro se guardó en un cajón. Ujú. Y lo que decía Raquel, o sea, el tejido empezamos porque vimos que muchas de ellas ya sabían hacer eso, o sea, y nuestra lógica fue, si hacemos un producto como de calidad que pueda competir en el mercado, pues igual podemos hacer esto sostenible en el tiempo. Y por supuesto, o sea, si ven las fotos de los primeros productos que vendíamos, pues no sabemos cómo nos atrevimos a salir a Oye, ¿iban de puerta en puerta o cómo lo hacían? No, mucho ¿O en por bazares. redes? ¿En bazares? Empezamos en bazares. Y en Instagram, era y cuando en redes. empezaba. Ajá. Instagram. Pero imagínate, éramos 3 abogadas, de números no sabemos nada, ¿no? Sí. Entonces, pues Nosotros desde estábamos determinar el destinadas costo. a fracasar. O sea, era material más lo que le pagábamos a las internas igual a costo para Sí, nosotros. sí. Sí, o sea, todo Igual mal al número calculado. bajo, ¿no? Ajá. Sí, hasta que llegamos, y creo que eso es uno de los grandes aprendizajes. Creo que uno a veces tiene que reconocer que no sabe todo. Ujú, sí. Y que también, pues tienes que consultar a la gente que sí sabe. Y cuando empezamos como a dimensionar que esto podía crecer más, nos acercamos a alguien que, oye, queremos hacer una planeación financiera de esto, ¿no? O sea, de entrada estamos cobrando esto y nos dijeron, o sea, su negocio, dice que negocio está en números rojos. En o sea, por picada. supuesto, estamos... y creo que ahí pues fue un poco como las abogadas generaron un emprendimiento social que justamente busca y ha buscado entonces, ser sustentable a lo largo del tiempo. O sea, que no sea solo un tema de ayudar, o sea, que sino también que tenga una utilidad que pueda mantener la operación de una empresa social a lo largo del tiempo, y que eso ya, conforme fue pasando como este contacto con las mujeres que están en prisión, dimensionamos que no era solo el trabajo lo que podía contribuir a la reinserción social, ¿no? Sino que hay otros factores y otros ejes que teníamos que fortalecer, y eso se hizo a través de pues la asociación civil. O sea, estamos constituidas como una SA y también como una ACER. De esos programas justo, o sea, que empezaron ustedes a ver que ya no era tan, o que se quedaba limitado en el sentido de que no se podían quedar solamente en ir a dar un material y que se hiciera. ¿Cómo empiezan ustedes a ver justo lo que decías? O sea, prueba y error, van aprendiendo, pero ¿qué fue en lo que a ti y a ti dijeron, necesitamos tal vez explorar otras áreas para hacer un programa conjunto y efectivamente llevar
a un programa exitoso para ellas. Creo que va un poco de la mano con lo que decíamos de los contextos, ¿no? O sea, si a ti desde que tienes uso de razón y de memoria te dicen no sirves para nada, tú calladita te ves más bonita, te venden, te maltratan, te dejan encerrada, pues te conviertes en eso, ¿no? O sea, a mí me impresiona que tú llegas a la cárcel y ahí eres un número más, o sea, incluso tú preguntas, oye, ¿cómo te llamas? Y no te contestan Raquel, es Aguirre García Raquel, o sea, y como con una sumisión de soy una cosa, ¿no? O sea, ya soy el delito que cometí. Entonces, nosotros empezamos a ver que el empoderamiento económico desde luego era algo que teníamos que explotar, pero porque sobre todo son mujeres que no se saben valer por sí mismas, siempre necesitan como esa aprobación de su pareja, del papá, del hermano, o sea, de alguna figura, en la mayoría de los casos masculina. Y entonces nosotros dijimos, ahora tenemos que sacarlas de esa cajita en donde las metieron, o sea, de que no sirven para nada, que no son nadie, para que entonces empiecen ellas a saber el poder que ellas mismas tienen, a volver a dignificarse, a sentirse productivas y demás. Y por eso empezamos con los talleres de salud mental. Porque, y de hecho o sea, nosotros lo que siempre decimos es, si quieres tomar el taller de independencia económica, o sea, aprender a tejer, ahorita hablamos del tejido porque así empezamos, pero ya tenemos bordado, macramé, tramado textil, serigrafía, carpintería, uñas, o sea, ya tenemos muchos oficios más, porque el punto es que cuando salgan puedan vivir de eso. Pero justo decimos, este es el más atractivo porque al final pues se les paga por producto terminado y lo que tú quieras y mandes. Necesitas a fuerzas meterte al de salud mental, que ahí vemos, al que más le apostamos es erradicación de violencia de género, porque tú les preguntas, ¿tú has sido víctima de violencia? Y es rara la que te contesta que sí. O sea, no lo pueden ver. O sea, lo normalizan, ¿no? Es como algo normal, completamente normal. Y son víctimas de violencia desde que son niñas. Entonces, esos dos son a los que más les apostamos, o sea, esos queremos y tratamos de que estén permanentes en los 9 reclusorios en los que ya estamos, pero también lo combinamos con educación, que le apostamos mucho a las clases de computación. O sea, hoy lejos, o sea, quien no sabe usar una computadora está destinado a trabajar en una maquila. Entonces, después, esta educación, tenemos teatro, yoga, o sea, lo combinamos con cultura, arte y deporte. Entonces buscamos que todas estas herramientas que no tuvieron afuera las tengan adentro. Y pues conforme fue pasando el tiempo, nos pasó que empezaron a salir. De hecho, una nos esperó afuera del penal y nos dijo, es que me sacaron en la madrugada, no tengo familia, no sé a dónde ir. Cuando a mí me metieron no había ni banquetas, no sé en dónde estoy parada, porque además la trasladaron de un reclusorio a otro. Entonces yo sabía que la cana venía al día siguiente y ahí inauguramos el programa de seguimiento en libertad, y siempre empezamos con la idea de dar asesoría jurídica. Entonces después iniciamos con Proyecto Libertad, que es pura asesoría jurídica. Tramitamos muchos beneficios preliberacionales, las mujeres no saben que ya pueden salir. Nos ha pasado que por centavos siguen adentro de la cárcel cuando pudieron haber salido hace años. Y después el eje de que Gwen dirige, que es incidencia en políticas públicas. Okay, entonces... Sí, que me platicas un poquito eso de la incidencia. Pues justo, o sea, lo que hemos visto es, a ver, nosotros trabajamos como a pequeña escala, ¿no? Digo, sin duda las cárceles femeniles son muy pocas en comparación con el total de cárceles en el país, por el porcentaje de la población. O sea, en México solo el 5.6% del total de la población son mujeres, ¿no? Y obviamente hay muy pocas políticas públicas con perspectiva de género justamente dirigidas a la población femenil, y esto obedece pues, principalmente que siendo más los hombres, pues las cárceles están diseñadas desde una visión totalmente masculina. Entonces normalmente las mujeres están alojadas en, como decía Rach, en anexos, es decir, espacios donde medio están acondicionados, pero la verdad es que no hay... Como lo que sobró te doy ese espacio, exactamente, ¿no? Entonces no se atienden como necesidades específicas de las mujeres, hablando desde alimentación, desde mujeres que ejercen su maternidad dentro de prisión, pero también fuera porque van sus hijos a visitarlas. Ninguna de estos factores de las circunstancias particulares de las mujeres que difieren de los hombres. Y entonces lo que hemos visto como en los centros penitenciarios que trabajamos, el área de incidencia lo que busca es visibilizar para pues, las autoridades, los tomadores de decisión, cómo pueden modificarse las condiciones en el sistema penitenciario
para que no dependa de la cana estar en cada uno de los reclusorios para que eso se modifique, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Porque al menos, y digo, creo que esta cifra es importante, en la cana, o sea, nosotros registramos un 97% de éxito en nuestro programa de reinserción social. Es decir, solo tenemos alrededor del 3% de reincidencia, cuando a nivel nacional el porcentaje de reincidencia alcanza hasta el 20%. Entonces, lo que quiere decir que si tú generas este tipo de oportunidades dentro de las cárceles, pero también hay programas postpenitenciarios que le den seguimiento a las personas que salen de prisión, podrías reducir en gran medida la probabilidad de que alguien vuelva a cometer un delito. Y pues la realidad es que no se está haciendo, ¿no? Y tan no se está haciendo que pues tenemos los índices de reincidencia, de violencia, de delincuencia en nuestro país. Y es un poco, pues esta área lo que quiere es poner el foco ahí, ¿no? O sea, cómo sí podemos contar otra historia. Ok, y derivado de esto, algo que se me hizo muy, muy interesante, el tema del seguimiento ya una vez que salen, o sea, ¿en qué consiste? ¿Es obviamente como un acompañamiento o cómo se da? Porque, a ver, es algo súper padre, creo yo, y seguramente ustedes lo viven súper, no sé, no me imagino qué se ha de sentir en el sentido de que hiciste pues un proyecto y que ese proyecto tan funciona que, bueno, ya salió y entonces le das seguimiento y dices, bueno, pues ya seguramente habrá personas que la sigan buscando y que dicen, pues gracias a la cana y gracias a ustedes se ha provocado un impacto total en mi vida. Y que ustedes me dieron esa primera oportunidad o segunda, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que se da esta situación ya una vez que salen? Sí, como que siento que la gente piensa que es el momento más feliz, ¿no? De una persona que está en la cárcel cuando sale. Y al menos en las mujeres yo te firmo que es el momento más vulnerable. O sea, tenemos muchos casos en donde ellas les piden a los directores de los penales, por favor no me saques. O sea, déjame más tiempo aquí porque no tengo a dónde ir. Entonces, justo la cana busca ser este espacio de transición entre la cárcel y la libertad. Uno, desde lo más básico, un cambio de ropa, una visita al doctor, conseguir una identificación, o sea, tramitar su INE. Porque incluso aunque salgan y todavía estén en proceso, sí se puede conseguir. O sea, hemos logrado conseguir la INE solamente como medio de identificación, ¿no? Porque al final, pues, ¿cómo te van a dar trabajo si no tienes ni siquiera cómo identificarte? Entonces, desde lo más básico, y tenemos lo mismo que hacemos en la cárcel, o sea, buscamos canalizarla a algún empleo, o si quieren seguir estudiando, tenemos muchas alianzas con universidades y escuelas para que terminen ya sea prepa, secundaria o incluso una carrera. Y seguimos con clases de computación. Le apostamos mucho a salud mental. Ahí ya empieza un esquema de terapia individual para la mujer, incluso hasta para sus familias. Le apostamos muchísimo a la reconstrucción familiar. Son mujeres que a lo mejor dejaron hijos chiquitos y ahorita ya son adolescentes o incluso adultos. Y también acompañamiento jurídico, no solo en tema penal, sino en tema familiar. Tenemos muchos casos de recuperación de guardia y custodia, ver dónde están los hijos perdidos en el DIF, o sea, cosas que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Entonces, le apostamos a todo este acompañamiento. En sí es un programa diseñado a la medida para cada una de las mujeres que van saliendo. Hoy, orgullosamente, les puedo decir que tenemos más de 70 mujeres en el programa Seguimiento en Libertad y se gradúan, se puede decir, que al año. O sea, incluso hacemos un evento de graduación más o menos a un año. Si al año vemos que no es suficiente, se le da acompañamiento otros 6 meses. Pero justo lo que decimos es, la cana es una muleta. O sea, tú claro, te vas a valer por ti sola, te estamos acompañando y en el momento que nosotros veamos que estás bien, se te quita la muleta, ¿no? Tú puedes seguir viniendo a las actividades recreativas y demás, pero lo importante es que ellas empiecen a ver que... Pues, que también pueden solas, ¿no? Exacto. Que la cana no va a estar ahí siempre. Y tú me habías dado fuera de cámara, bueno, no fuera de cámara, en el episodio que Jaycee decidió borrar, un dato muy interesante de cuántas mujeres son abandonadas una vez que entran, ¿no? Sí, justo, y eso quería sumar, ¿no? Como que la cana también se ha convertido en red de apoyo. O sea, la estadística dice que 8 de cada 10 mujeres son abandonadas dentro de los primeros 2 años de prisión. Es decir, a la gran mayoría, que además... hay que decirlo, o sea, muchas llegan vinculadas a la comisión de un delito de un hombre, ¿no? Que suele ser pareja, hijo, familiar, etc. Y entonces en ocasiones llegan como que el hombre está en el penal varonil y ella acá, ¿no? O ella terminó porque fue acusada de cómplice de, y ahí también, y la familia los abandona, ¿no?
Y obedece a muchos factores. Uno, sin duda es el estigma. O sea, a una mujer se le sanciona mucho más el hecho de por ser mujer, porque no cumpliste con tu rol de género. O sea, ¿qué hacías en la calle portándote mal cuando tenías que haber estado cuidando a tus hijos, tu familia, en tu casa, ¿no? Entonces creo que eso se sanciona mucho. Y a diferencia de los hombres, cuando nosotros empezamos a ir a las cárceles, veíamos la fila de visita, justo Barrientos, la fila de visita para los hombres, así enorme, de mujeres que vienen cargando desde muy lejos cosas y tal, y en cambio la fila para visitar a las mujeres prácticamente vacía, y suelen ser otras mujeres normalmente pues, adultas mayores que vienen a ver a sus hijas, etc. Entonces, creo que la Cana justo se ha convertido en esta red de apoyo, no solo por quienes integramos el equipo, sino también por las otras mujeres que han formado parte del programa y que de alguna manera generan esta empatía de saber qué es lo que está viviendo alguien que acaba de salir de prisión, que ya pasó por ese camino, y cómo hasta comunicarse entre ellas puede ser totalmente la diferencia en enfrentar pues todos los retos que vienen con la vida en libertad. Oye, y a mí, dentro de todo esto, pues satisfactorio que han logrado, me surge la duda de cuál fue el momento individualmente en el que más han sentido un reto o en el punto en el que dijeron, ya no quiero esto, ya me rindo, a lo mejor cuando estaban en números decisivo, rojos. ¿no? Exacto, porque creo que en todos los proyectos es difícil el proyecto que a la primera pega y es wow, ¿no? Pero justo lo que decían, está en números rojos, esto no era sustentable y, o sea, ¿cuál fue el punto, bueno, si es que hubo, o el reto más cañón que dices, yo escuché a esta niña, a esta señora y no pude con esto? O sea, dentro de este proyecto que lleva 8 años siendo la Cana, pero ¿cuánto lleva como tal? Como 12. 12 años. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que Raquel y que Wendy ha enfrentado? Yo creo que para mí son dos. Uno, no es una sola vez, o sea, son varios momentos a lo largo de todos estos años y creo que son las autoridades per se. Como hay autoridades increíbles, o sea, hoy estamos en el Estado de México y en la Ciudad de México y en ambos estados, bueno, Ciudad de México, hay autoridades que de verdad quieren hacer algo por las personas privadas de la libertad, por el sistema penitenciario. También hay muchas que ¿no? Entonces siempre digo, ayúdame a ayudarte. O sea, al final lo que hace la Cana es lo que tendrá que estar haciendo el gobierno. Yo entiendo que por falta de presupuesto, por lo que tú quieras y mandes, no se hace. En algunos lugares sí. En algunos lugares hay autoridades que me quito el sombrero de lo bien que lo hacen y del avance que han tenido en sus centros penitenciarios o un poco más arriba, pero sí es un tema muy frustrante que cada cambio de gobierno, cambio de administración en los penales, que cualquier cosita es otra vez ir a picar piedra. Y como les decía, es ayúdame a ayudarte. O sea, yo feliz lo hago y no me importa estar aquí 4 horas afuera del penal bajo el rayo del sol, pero entonces, o sea, a mí chance me da igual, pero al voluntario que estoy llevando a dar una clase de adicciones o a dar un taller de serigrafía, no me lo dejes 4 horas afuera porque me está donando su tiempo, le está donando al sistema su tiempo. Entonces, ese para mí es un estira y afloje constante. Y por otro lado, desde un tema profesional, yo parte de lo que me encargo en la Cana es dirigir el programa de Proyecto Libertad, que es asesoría jurídica. Buscamos casos de mujeres que ya sean inocentes o hayan sido torturadas o tramitar beneficios preliberacionales, pero ves demasiada injusticia y demasiados casos mal juzgados, ¿no? O sea, que yo me pregunto, o sea, ¿cómo un juez en su sano juicio no pudo ver esto y aún así sentenciarlo? O sea, tenemos muchos casos de legítima defensa en donde es evidente que es legítima defensa y están sentenciadas ya de forma definitiva, ya no hay nada que hacer, a 50 años por homicidio calificado, ¿no? Entonces, esa impotencia es con la que también lucho varias veces al año de decir, ya, hasta aquí llegué. No quiero estar viendo esto. Sí, porque te impacta anímicamente, ¿no? O sea, aparte de profesionalmente, yo creo que anímicamente es como cómo no se puede ver a través de los ojos de una autoridad que pues esto tiene un contexto específico, ¿no? No te pido que hagas fuera de la ley, o sea, nada. Estudia. Sí, exactamente. Punto. Pues yo te diría, o sea, uno, el financiamiento. Bueno. Creo que, obviamente tenemos la parte de la empresa, pero todos los programas complementarios son financiados a partir de donativos. Y tenemos un país donde pues la cultura del donativo no es la mejor. Exacto. Y luego tampoco hay los incentivos, ¿no? Para que la gente sea atractivo donar.
Entonces, sin duda hemos tenido momentos rudos, ¿no? De hecho, este año teníamos ya algunos donativos asegurados y luego vino el huracán en Acapulco y eso también impactó algunos fondos. Entonces, por supuesto, tomar decisiones en donde, ok, hay 3 pesos, ¿qué vamos a hacer con esos 3 pesos? ¿No? Se imaginarán el COVID, lo que nos impactó también. Claro. Entonces, pues creo que esos momentos han sido complejos y más allá, pues somos 4 mujeres de quienes asumimos la responsabilidad que no solo depende pues el sustento del equipo, pero también de las mujeres que están adentro, ¿no? En el caso específico de la pandemia, muchas de ellas se convirtieron en el único sustento económico de sus familias porque sus familias se quedaron sin trabajo. Entonces, esa era la dimensión de lo que implicaba para nosotros no poder decir, es que esto ya no funcionó y bueno, pues vámonos, ¿no? Cada quien su chamba y ahí se ve, ¿no? Sí. Esa es una, y creo que la segunda, es muy personal, es cuando tienes gente cercana que se convierte en víctima de un delito o cuando tú te conviertes en víctima de un delito. Porque es bien fácil decir como, no, hay que dar segundas oportunidades y cuando tienes a alguien cercano que es víctima de un delito, pues sí te gana el, no, que los encierren en la cárcel, ¿no? Claro. Pero creo que también, y del otro lado, las historias de éxito que tenemos, ahí es cuando entran y te dicen, si esa persona hubiera tenido otra oportunidad, quizás sería una víctima menos. Y creo que eso también es lo que nos hace seguir. Al menos nosotros tenemos una historia que me gusta mucho y se llama Selene, es una chava que estuvo en prisión, salió, siguió trabajando con la cana y uno de sus sueños era convertirse en enfermera. Y en algún espacio como este que hoy ustedes amablemente nos brindan, ella pudo participar, habló de su sueño, nos dio en 5 minutos, los prometo. Fue de esas transmisiones, me acuerdo que fue en la pandemia, todo se trabó, el internet mal, o sea, no se alcanzó a escuchar nada más que su sueño era estudiar enfermería. Y alguien que está escuchando marcó y dijo, oigan, yo quiero becar a Selene. Hoy ella está por terminar su carrera y yo estoy segura que se le va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Y creo que si esas historias fueran la regla y no la excepción, en este país podríamos contar menos víctimas. Claro. Sí, no, a ver, definitivamente es un tema justo lo que veníamos platicando y lo que decías hace ratito, decían conjuntamente, el tema de muchas de las decisiones que llevan a que las mujeres estén privadas de su libertad tiene que ver necesariamente con un contexto y que ese contexto no lo estamos viendo necesariamente derivado de cómo es que todo eso lo lleva a tomar una decisión y que posiblemente si hubiésemos estado nosotros en esa postura, pues tal vez no la decisión sea por este sentido. Pero bueno, regresando a este tema, yo te quería preguntar, así como una historia que tuviese Wendy, a ti alguna que hayas dicho tal vez ya cuando salieron o tal vez en el proceso, ¿no? Que te haya marcado. Sí. O sea, te digo, nosotros podríamos platicarlo hasta pasado mañana, pero una en particular fue, y yo creo que esa fue la que determinó, o sea, nosotros empezamos parte de la cana para dar asesoría jurídica. Y por todo lo demás que vimos que era necesario, asesoría jurídica, que es Proyecto de Libertad, empezó en mayo cumplimos apenas 3 años con ese programa. Entonces yo creo que este caso fue el que me hizo decir, urge, o sea, abrir el área de asesoría jurídica en la cana, porque estas injusticias no se pueden seguir viendo. Y es el tema de una mujer que la acusaron de haber matado a un sobrino. La acusación en sí era que su esposo le había pasado el cuchillo, le había dicho, ten, toma, mátalo como perro. O sea, más bien al revés. Ella le había pasado el cuchillo a su esposo, ten, toma, mátalo como perro. Se lo habían clavado varias veces y pues había muerto esta persona. Y la realidad de las cosas fue que fue su esposo quien cometió este homicidio, pero a la hora de que llegaron las patrullas y demás, pues ella estaba ahí, ella se quedó porque pues ella no había hecho nada y los policías le dicen, súbete, acompáñame a declarar y ya nunca más salió. ¿Por qué? Porque en el Ministerio Público le dijeron, tú te vas a quedar en lo que se entrega a tu esposo, pensando ingenuamente que ella por quedarse el esposo se iba a entregar. Claro. Y así estuvo 7 años. Y a mí me contó su caso y a mí me cuesta mucho trabajo, generas pues como sexto sentido en donde no me gusta que me lloren luego porque pienso que no es real, o sea, como que ciertas cositas y yo decía, es que, o sea, como que me va a costar mucho trabajo defenderla porque es una mujer muy sensible
Y todo el tiempo no me podía acabar de platicar la historia de que lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que un día le dije, a ver, ya, o sea, necesitas dejar de llorar, necesitas acabarme de contar, porque no te entiendo nada. Y me acuerdo perfecto, me dijo, es que no, ahora ya no te vengo a pedir que me escuchas, te vengo a pedir que revises esto. Y me dio su amparo, ya era lo último que podíamos hacer en su proceso, era el amparo directo. Y me acuerdo perfecto que me dio una cosa así de amparo directo, y lo empecé a leer. Contrató un abogado, o sea, su familia tuvo que vender todo para poder contratar a este abogado y me entregan una cosa así gigantesca de que digo, bueno, pues mínimo algo tiene que tener de bueno. Nombres mal, o sea, por decir, si ella era María, ajá, o sea, se me hace que dijeron, no, homicidio calificado, copy-paste, le cambio el nombre del quejoso y vámonos. Y entonces sentí tanta impotencia que dije, no lo puedes firmar, o sea, tú firmas esto y te estás destinada a quedarte en la cárcel. Me acuerdo que tenía 47 años de sentencia y pues lo asumí, me nombré como defensora y me acuerdo que justo pandemia, 2 años me costó litigar ese amparo, pero, o sea, comentarios como, pues, ¿qué te digo? Necesitamos un culpable. O sea, cosas que yo decía, es que ¿cómo puede ser la justicia así? ¿Cómo, de verdad? O sea, literalmente el caso no podía ser posible que ella le hubiera pasado el cuchillo y que en el margen de tiempo tan rápido, o sea, era una cosa muy absurda, la verdad. Entonces, eso fue para mí, o sea, el sacarla, o sea, mi primer libertad en la cana de una mujer inocente para mí fue lo que hoy me hace seguir y voy a seguir hasta que lo pueda contar porque como ella tenemos cientos. Entonces ella tuvo suerte de que ese día me agarró en mis 5 minutos y yo le dije, esto es una basura, qué enojo, y así empezamos. Entonces gracias a ella se inauguró Proyecto Libertad y ahora orgullosamente les digo que tenemos 49 libertades de mujeres que pues, no merecen estar en la cárcel. Súper. Oigan, la verdad es que creo que este proyecto no he visto nada igual. O sea, definitivo lo que están haciendo es increíble. Sobre todo les aplaudo mucho el tema de que sea tan integral, porque no solo es una asesoría jurídica, no solo es un acompañamiento jurídico, sino buscan salud mental, buscan darle seguridad laboral, buscan darle una seguridad económica, una reinserción. O sea, todo lo que hacen de verdad es increíble y se los aplaudo, se los admiro y de verdad, estoy seguro que hablo por los dos, nos encantaría sumarnos de la manera en la que podamos apoyar. Lamentablemente ya estamos llegando al final del tiempo. Lástima que terminó. Pero de verdad, gracias a las dos por su tiempo. De verdad, admiramos mucho lo que hacen. En especial a mí algo que me dejan, sobre todo, es esto de la salud mental. Porque creo que es un tema muy... cliché. Ajá, y que mucha gente, pues, de la antigua escuela, por decirlo así, lo deja de lado, ¿no? O sea, todos tenemos abuelos o papás grandes o gente grande que dices, no, eso es para locos, ¿no? Sí. Y al contrario, yo siempre, desde que tengo como esta formación de abogado, he velado mucho por la salud mental y creo que es algo excelente y muy padre que lo estén haciendo. Entonces, de verdad, gracias por venir a este espacio, gracias por enseñarnos tanto de todo esto que hacen. Y pues un aplauso, ¿no? Por favor. No, pues, ¿qué les digo? O sea, yo creo que nos hubiésemos, como bien dijiste, de aquí horas, o sea, horas, porque hay muchas cosas que platicar. Le decía a Jorge antes de que empezáramos, le digo, a ver, seguramente estará padre como debatir sobre qué piensan de la prisión preventiva, shalala, pero ya se nos fue el tiempo, pero de verdad les agradecemos mucho que hayan estado acá. Seguramente esperemos que tengan tiempo para otro Seguro. episodio. Y ahora sí debatimos. Y ahora sí debatimos, exactamente. Entonces, de verdad, muchas gracias. ¿Iba a hacer una pregunta, algo antes? ¿No? ¿Ah? Bueno, no, yo ninguna. Yo estoy contento, feliz. De verdad, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, en Spotify y en Instagram. Nos vemos. Sí. Ahí, la cana la vamos a poner acá. Sí, la cana la vamos a poner acá. Jaycee la va a poner. Jaycee dice que sí. Entonces nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.